noches. Hoy es miércoles 29 de julio de 2026. Yo quiero comentarles sobre este tipo de situaciones que vivimos, que, insisto, me desconciertan. Por ejemplo, tenemos que ahora en estas, como les llaman, las bananeras de la narcousurpadora, se puso en boga la situación de que van a mejorar, según esto, pues que las audiencias, protegerlas mediante leyes y sacan una serie de lineamientos donde nos indican cómo se va a regular y si no cumples con los lineamientos, pues va a haber consecuencias. Unos dicen que es una ley de censura y bla, 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 bla. Vamos a suponer que sea una ley censura y que lo que se pretende es controlar el pensamiento, el lenguaje. Entonces van a decidir qué está bien y qué está mal. Imagínense qué difícil es eso, ¿no? Porque yo creo, como antes había un eslogan del INE, que puedo no estar de acuerdo con lo que tú piensas, pero pues tienes el derecho y yo voy a apoyar ese derecho que tienes. Entonces, estas personas dicen, no pueden decir esto y no pueden hablar de esto. Ok, vamos a cumplir. Pero imagínense qué irrisorio es por lo siguiente. Estamos hablando de un poder ejecutivo. ¿Cuál es la función de este poder ejecutivo? ¿Estar hablando de leyes de censura o realmente ejecutar, por ejemplo, un presupuesto nacional de manera eficiente? Entonces, nosotros como población, como hemos visto, tenemos muchos problemas. Tenemos problemas a nivel ecológico, que es esta contaminación de los ríos, la desforestación y el calentamiento que estamos viviendo global y que aquí en la República se manifiesta en las altas temperaturas que sufren estados como Baja California, en Mexicali, del lado del Pacífico, en Sonora, en Yucatán, en Coahuila, en fin, y que yo creo que como gobierno tendría que estar más preocupada por estas cuestiones. Tenemos también el problema, insisto, de la violencia, donde podemos hablar de los asesinatos, los desaparecidos, las extorsiones, el cobro y el derecho de piso en diferentes estados. Pero no, están muy preocupados por esta censura, porque como dicen, ha habido eventos que les han bajado la popularidad, como el que se ha puesto de manifiesto, que son un narcogobierno, un narcoestado, narcogobernadores, narcopolíticos, narcofuncionarios públicos. Y ellos están más preocupados por pues esta popularidad cómo los va a afectar en las elecciones del próximo año, que eso es lo que ellos quieren, conservar no el poder, sino el control del territorio y de los recursos. Y uno se pregunta, ¿para qué quieren ese control? ¿Para robar? Porque su cerebro nada más gira para eso. Bueno, nosotros ya sabemos quiénes son los verdaderos, ahora sí que criminales, como Adán Augusto, Mario Delgado, los Monreal, los hijos del narco expresidente, el narco expresidente Américo Villarreal, Samuel García, la gobernadora o narcogobernadora de Baja California, el de Sonora, el que está con licencia de Sinaloa, la de Guerrero. Y entonces nosotros, ¿qué pasa como sociedad? Que es para mí lo que no entiendo. Nosotros somos una sociedad que está organizada, pues en familias, en municipios, y tenemos una estructura. Según esto, pues cada estado, somos mexicanos, tienen sus costumbres en cierta forma, sus tradiciones, sus fiestas, pues su comida inclusive. Y nosotros, yo creo que nos hace falta tener una conciencia de cuál es nuestra verdadera cultura, cómo se conforma la personalidad de
nosotros los mexicanos y de acuerdo a esta personalidad, cuál es nuestro comportamiento y por tanto nuestra conducta. ¿Por qué? Porque nosotros por un lado tenemos personas que son pues negativas en el sentido de que cometen extorsiones, asesinatos, desapariciones, ya sea en el crimen organizado o solapados o alentados por estos narcogobernantes, narcofuncionarios públicos, narcopolíticos. Tenemos el caso de estos periodistas que han perdido la vida, como por ejemplo Carlos Manso o el señor Leiva, denunciaron quiénes eran las personas que si algo les pasaba, ellos decían que fue por ellos. Y entonces tenemos esto, personas que son capaces de tener ese tipo de conductas. O sea, conductas criminales, actos criminales, comportamientos criminales. Y por otro lado tenemos una sociedad mexicana que lo permite, que lo permitimos. Que por alguna razón, pues nos sentimos tal vez impotentes, temerosos, lo que sea, pero no hacemos nada para decir, oigan, esto no está bien y tienen que pagar las consecuencias y aplicar, si ellos no son capaces de aplicar la ley y la justicia, pues nosotros sí, entonces se tiene que hacer esto. Estaban, por ejemplo, hablando de estas situaciones que se han dado de despojo en la Ciudad de México. En colonias, en todas las colonias, pero se ha mencionado últimamente estos casos de la colonia Nápoles o la colonia del Valle. Y cómo las personas están frustradas, impotentes, y las personas como si nada se meten a sus casas. O sea, se meten a sus casas, muchas veces ni vacías están con todas sus pertenencias y no los puede sacar. Y entonces mencionaban a la señora Carlota, la que en el Estado de México, pues ante esta situación y ante una situación que nadie le hacía caso de acuerdo a la ley, pues ella optó por tomar una pistola y disparar y pues ya vimos lo que pasó, que mató a 2 de los que estaban adentro de su casa, pues ahora sí que, pues habitándola, aunque no fuera de ellos. Y entonces como dicen, ¿qué es lo que se pretende? Que la gente haga justicia por su propia mano, o que se aguante y que viva en la impunidad y en la corrupción, porque no puede hacer nada y dejar que los otros vivan felices de la vida, los criminales, alentados por el gobierno, en este caso de la Ciudad de México, el narcogobierno, y por las autoridades policíacas y las judiciales que no hacen nada al respecto. Entonces, aquí tenemos lo mismo, ¿no? Personas que son capaces de allanar casas sin ningún ápice de conciencia, de empatía por el dueño, de saber que no deben hacerlo. Tenemos a las personas que hacen trampa en el examen de admisión. O sea, personas que de acuerdo a su conducta, a su comportamiento, son capaces de saltarse todas las trancas. Entonces, yo creo que nosotros como sociedad deberíamos de hacer una evaluación de qué tipo de sociedad somos. Yo creo que tenemos datos, por ejemplo, del INEGI, sabemos cuántos mexicanos somos, cuántos hay en cada estado, en cada municipio, de qué sexo o de qué edad somos. Y también podrían hacerse, yo creo que estudios para determinar cuál es nuestro comportamiento, nuestra conducta. ¿Cómo vamos a cambiar situaciones si nosotros no entendemos cuál es el problema que estamos viviendo? Entonces nosotros tenemos una narcousurpadora que se pasa el tiempo haciéndonoslo perder, el recurso más escaso y valioso que tenemos, en unas bananeras donde se ponen a cantar. No sé si quisieran ser artistas y vivir como esos programas mañaneros que se pasan haciendo chistes y chungas, porque ese es su trabajo, ese es el negocio de la empresa televisora. Y se la pasa queriendo imponer leyes tontas de que yo te voy a decir qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué puedes decir, y cuando vemos que eso es falso, porque al final de cuentas todos hacemos lo que se nos da la gana. Pero no toman su papel de gobernantes porque no lo son, porque no gobiernan,
de que vamos a ver cuál es el problema que estamos enfrentando y cómo vamos a poder solucionarlo. Si tenemos un problema de conducta o de comportamiento, tenemos que ver cómo lo solucionamos. Muchas gracias.